Buenos días, tardes, noches a la persona que esté viendo este video. Me presento, soy Carlos Brenes, tutor de matemáticas, cursante de la carrera en ciencias de las matemáticas. Hoy día vamos a resolver este examen de matemática para la enseñanza media, MATEM, una prueba parcial de funciones. Este examen se realizó en 2019. Vamos a ir resolviendo poco a poco, ¿verdad? Aquí hay unas indicaciones para los estudiantes, pero esto vamos a empezar desde aquí, ¿ok? Vamos a empezar con selección única, vamos a ir resolviendo poco a poco. Lo haremos de la siguiente manera. Lo que se pueda resolver en el documento lo resolveremos aquí mismo, y si no, por aquí tengo un blogcito de notas donde iremos trasladando ejercicios en caso de que necesite un desarrollo más amplio. Entonces, primero empecemos con esta función de acá. Dice, con esta pregunta de acá, con selección única, dice: considera el gráfico adjunto de una función f cuyo dominio son los naturales unidos con el cero y cuyo codominio son los reales, y las proposiciones adjuntas. Entonces vemos que el gráfico tenemos acá nuestras preimágenes y acá nuestras imágenes. Ahora, las proposiciones son que la imagen de 10 es 1001, f de 10 es 1001, f de menos 1 no existe, y que el criterio de asociación de la función es f de x igual a x3 más 1. Ok, aquí empecemos por lo que nos proporcionaría las respuestas del 1 y 2, comprobar si este criterio de acá es cierto. Entonces, primero veamos que cuando tenemos que x es 0, f de x es 1. Si lo comprobamos acá, ¿verdad? Y decimos, bueno, cambiemos en el criterio de este supuesto, ¿verdad? Que f de 0 es igual a 0 al cubo más 1. 0 elevado a cualquier número que no sea 0 nos va a dar 0. Más 1 nos va a dar 1. Entonces sería igual a 0 más 1, lo cual sería 1. Por ahí el 0 sí cumple, ¿verdad? Este criterio de acá. Vamos a ver en todo caso el 1. Si cambiamos y decimos f de 1 va a ser igual a 1 al cubo más 1. 1 al cubo va a ser 1 más 1 va a ser 2. Aquí también se cumple. Viéndolo un poquito más rapidito, ¿verdad? Para agilizar, vamos a ver, 2 al cubo sería 8. 2 al cubo sería 8 más 1 sería 9. Aquí también se cumple. 3 al cubo sería 27. Más 1, 28. Y luego 4 al cubo es 64. Más 1 sería 65. Por lo que estamos viendo que en este caso sí se está cumpliendo que el criterio de asociación en efecto es f de x igual a x a la 3 más 1. Por ahora vamos a marcarlo como correcto. Ok, ahora ya podemos empezar a ver estas otras dos de acá, ya que tenemos el criterio que es lo que nos permite identificar estas de aquí. Una que en verdad podríamos descartar desde ya sería la número 2, que vamos a descartarla de una vez. ¿Por qué iba a descartar? Porque fijémonos que el dominio de la función va desde los naturales unidos con el 0. O sea que empezamos desde 0, 1, 2 y así en adelante. No tenemos números negativos en nuestro dominio, por lo que f de 1 no existe. No podemos calcular la imagen de menos 1, ya que menos 1 no está contemplado en el dominio. Por lo tanto, esta sería falsa. Ahora comprobemos a ver si la proposición número 1 es correcta. Vamos a decir f de 1000, perdón, de 10, sería igual a 10 al cubo más 1. Aquí, ¿verdad? Si usamos calculadora, 10 a la 3 nos daría en efecto que es 1000, más 1 sería 1001. Por lo que esta de acá también es correcta. Entonces, de las anteriores, las proposiciones verdaderas serían únicamente la 1 y la 3, es decir, respuesta C. Marquémosla con un azul para seguir las explicaciones. Listo. Ok, prosigamos con la siguiente. De acuerdo con los datos de la gráfica adjunta, el rango de la función representada corresponde a: número 1, los reales; número 2, de menos 3 a 3, cerrado, muy importante, ¿verdad? A ver cómo están los intervalos, aquí están cerrados. Luego de C, desde menos 3 abierto,
a más infinito y desde menos 3 cerrado a más infinito. Ok, recordemos que el rango es la expansión, por decirlo de una manera, que tiene una función en el eje Y, que sería este de acá. Entonces, ver en este eje Y, en el alto, por así decirlo, en el alto y el bajo, dónde hay elementos de la función. Ok, aquí es importante analizar bien la gráfica, porque si bien uno dice, ok, empezamos desde el menos 3, aquí estaremos fijándonos justo en lo que sería la x de menos 3, pero aquí más bien estaríamos en 1. Y veamos que más bien para ver desde dónde empieza el rango, lo mejor sería buscar como el punto más bajo. Veamos que algo muy importante es que también aquí este extremo de la función está abierto. Quiere decir que desde acá ahí empieza la función y antes de no hay ningún otro elemento. Eso es importante, ya veremos por qué. Pero veamos que el punto más bajo de la función está justo por aquí, en menos 3. En y igual a menos 3. Es el punto más bajo de la función. Y recordemos que estas bolitas de acá, las abiertas, significa que no hay imagen en ese punto. Sin embargo, veamos que acá no se nos indican con ninguna bolita abierta ni nada. Más bien vemos que sí hay trazo pasando por menos 3. Y que de hecho la preimagen de menos 3 es 2. Esto es un par ordenado. 2, menos 3. El cual pertenece a esta función. Entonces podríamos asegurar que menos 3 es el inicio del rango. Ahora veamos que conforme se expande hacia la derecha, conforme el dominio sigue expandiéndose, crece infinitamente. Porque por acá podríamos decir, ok, busquemos el punto más alto y vemos, ok, es 3. Pero veamos que acá esto nos indica que se sigue expandiendo infinitamente. Por lo que el rango va a seguir aumentando de forma infinita hacia arriba. De esto podemos concluir que, bueno, el rango sería desde menos 3 a más infinito. Eso sí, el intervalo cerrado. Recordemos que un intervalo cerrado quiere decir que empezar desde ahí e incluye el elemento del que se está hablando. En este caso, menos 3. Entonces la respuesta correcta sería la respuesta D. Veamos el siguiente. Una función f definida de a en b es una relación en la cual a cada elemento de A se le asigna por medio de algún criterio un A, único elemento de B, B, par de elementos de B, C, único elemento de f de B y D, un par de elementos de f de B. Ok, veamos que acá cuando hablamos de A y B son conjuntos. La forma más común de representarlos es con estos circulitos de acá, estos diagramitas de acá. Llamemos a esto A y a esto B. Lo que cumple la función, pongamos acá, ¿verdad? No sé, se me ocurre un triángulo, por acá un cuadrado, por acá un pentágono, algo así, etcétera, etcétera, etcétera. Por acá tendríamos, no sé, se me ocurre otro triángulo, otro cuadrado, al rato un pentágono, algo así. Al rato por aquí una estrella, por aquí hay, no sé, un círculo. Y básicamente, supongamos que el criterio me dice que asocia los elementos que son los míos, básicamente. Entonces asociaríamos triángulo con triángulo, cuadrado con cuadrado y pentágono con pentágono. Esto cumple las características de una función. ¿Qué quiere decir? En el dominio no son elementos y que, ok, supongamos que por acá, por ejemplo, hay otro cuadrado. Y este cuadrado también va a ser asociado con este cuadrado de acá. Los cuadrados, ¿verdad? En buena teoría son distintos. Pero ok, básicamente, ¿qué está diciendo esto acá? Una función en su dominio le va a corresponder una única imagen en el codominio. Es decir, que este cuadrado no puede ir a dos elementos de acá, no puede tener dos imágenes. Ahora, un elemento en B, como por ejemplo este cuadrado, sí puede tener dos preimágenes, como estos dos cuadrados de acá. Pero un elemento en A no puede estar asociado con dos elementos distintos en B. Por lo que la respuesta sería decir que se le asigna a cada elemento de A un único elemento de B. Esta de aquí, que es justo lo que estamos discutiendo. Ok, vamos a proseguir con esta de acá. Considera los datos de la gráfica adjunta, que representa una función f y las siguientes proposiciones. 1. El 4 tiene dos imágenes. 2. El 1 tiene dos preimágenes.
tenemos que ver cuáles son verdaderas. Ok, vamos que nos dice el 4 tiene dos imágenes. Desde aquí una vez podremos refutar de distintas maneras. Una sería diciendo, bueno, 4 es preimagen, no puede tener dos imágenes por el hecho de ser función. Pero si se nos escapa ese detallito, no importa, podemos verificarlo con la gráfica. Veámoslo acá, el 4 tiene dos imágenes, por lo que el 4 es una preimagen, es decir, estamos hablando de elementos en el eje X. Y el 4 que estamos hablando es este de acá. Y veamos que la única imagen que tiene el 4 sería, curiosamente, el 4. Esto, claro, es una pequeña distracción porque si lo mal interpretamos, diríamos este 4 de acá, interpretaremos estos puntos como imágenes, pero en verdad estamos hablando de este 4 de acá, que tiene únicamente una imagen. Por lo cual, esta primera es falsa. Y ahora, veamos lo que dice. La B dice, el 1 tiene dos preimágenes. Ahora, de este 1, aquí sí estamos hablando de un elemento en Y, porque estamos diciendo la imagen 1, implícitamente dice la imagen 1, tiene dos preimágenes. Es decir, nos fijaremos en el 1 del eje Y, que sería este de acá. Si trazamos una línea horizontal, vemos que el 1, esta línea horizontal, pega en dos puntos de la función, por lo que tiene dos preimágenes. Una estaría como por acá, que podríamos decir que es menos 1, y otra estaría como por acá, que ya podríamos decir que es 3, más o menos. Por lo cual, esta sí es verdadera. Es decir, la respuesta correcta sería decir solamente la 2. Muy bien, vamos a proseguir. Y dice, considera la función f que va de algún dominio a los reales con f de x igual a 1 menos raíz de 2 menos x, raíz cuadrada de 2 menos x, y las siguientes proposiciones. El rango de f es desde menos infinito a 1. Y el dominio de f es desde menos infinito a 2. Ok, aquí esto me lo va a llevar al bloccito de notas y lo trabajaremos desde ahí. Ok, en forma personal haré primero la 2 de determinar el dominio. Entonces, para determinar el dominio, tenemos que preguntarnos cuando esta expresión de acá nos genera algún problema, básicamente. Y veamos que acá el problema, copiemos otra vez el criterio, ¿verdad? Es decir, que básicamente f de x es igual a 1 menos 2 menos x. En los números reales, en todo el conjunto de números reales, la única forma en la que esa expresión de acá me causa problemas es cuando esta raíz cuadrada, lo que está aquí dentro, sea negativo. Es decir, dicho de otra manera, que esto de acá solamente va a existir cuando lo que está dentro sea no negativo, es decir, positivo o cero. Ok, esto es ya que no existen, ¿verdad?, raíces cuadradas con contenido por dentro, ¿verdad?, negativo. Ahora, vamos a ver, quiere decir que este dominio, va a tener elementos en los reales cuando 2 menos x sea mayor o igual que 0. Aquí, haciendo un pequeñito despeje, sería decir básicamente que 2 va a ser mayor o igual que x, ¿verdad? Vemos que nada más pasé el x a sumar. Acomodemos esto de una forma un poco más amigable para la vista, ¿verdad? Que sería decir básicamente que x es menor o igual que 2. Ahora, tomando un poco, ¿verdad?, de conocimientos de lo que sería inecuaciones, quiere decir que esto tiene sentido, ¿verdad?, que x básicamente pertenece a lo que sería desde menos infinito a 2. Y veamos que es justo lo que nos pide. El dominio de f es desde menos infinito a 2, por lo cual esta es verdadera. Veamos ahora cómo sería el rango. Vamos por acá, rango. Para averiguar el rango, lo que hacemos es tomamos f de x y decimos, bueno, f de x en verdad es equivalente a decir y. Y es igual a 1 menos raíz de 2 menos x. Lo que vamos a hacer es ahora despejar x. Haremos una pequeña ecuación con raíces cuadradas. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ok, voy a pasar este menos 2 raíz de x hacia allá y esta y hacia acá. Me quedaría de la siguiente manera. Raíz
de 2 menos x va a ser igual a 1 menos y. Ahora, una forma en la que nos quitamos una raíz cuadrada de encima es elevando al cuadrado a ambos lados de la igualdad, por lo que nos quedaría de la siguiente manera. Raíz de 2 menos x al cuadrado va a ser igual a 1 menos y al cuadrado. Ok, aquí en este caso, este cuadrado se nos va con esa raíz, por lo que queda únicamente lo que está dentro de la raíz. Esto por propiedades de la raíz cuadrada y unos pequeñitos detalles, ¿verdad? Pero nos queda como un 2 menos x. Del otro lado tenemos una fórmula notable del modo a menos b al cuadrado, por lo que se desarrolla a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Ok, entonces esto nos quedaría como 1 al cuadrado menos 2 por a, que en este caso sería 1, por b, que ya sería y, más b al cuadrado, que sería y al cuadrado. Trabajamos esto un poquito, ¿verdad? Para que nos quede ya expresado de una forma más amigable. Sería 1. Ahora, 2 por 1 sería 2 por y, únicamente 2y. Más. Uy, disculpen acá. Más y al cuadrado. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer simplemente es ya dejar la x ahí donde está, ¿verdad? Solita. Y más bien, vemos que acá esta x, ¿verdad? Está negativa. Quiere decir, voy a pasar esta x para allá. Y voy a traerme todo esto para acá. Me quedaría 2. Aquí sería más bien. El 1 está positivo, pasa a ser negativo. Menos 2y está negativo, pasa a ser positivo. Y el y al cuadrado está positivo, pasa a ser negativo. Menos y al cuadrado. Y ahora acá, eso es igual a x. Aquí, hagamos un pequeño análisis, nada más terminemos de simplificar esto, ¿verdad? Acomodar un poquito. Sería, pasemos el y al cuadrado del lado izquierdo. Bueno, y al cuadrado más 2y. Y 2 menos 1 sería 1. Igual a x. Ok, aquí podríamos muy bien factorizar esto, no habría ningún problema, ¿verdad? Pero aquí notemos que esa expresión que nos está quedando no se nos va a indefinir, no nos va a causar ningún problema en los números reales, ya que eso pasa únicamente cuando tenemos una fracción o alguna raíz. Entonces, en este momento, o en cualquier uno de esos procesos, si nos damos cuenta que esa expresión nunca se va a indefinir, podemos concluir que y pertenece a los reales. Quiere decir que su rango son todos los números reales, por lo cual esta de acá sería falsa. Ahora, volvemos acá, teníamos que esta era falsa y esta era verdadera, por lo que la respuesta sería solamente la 2. Muy bien. Pasemos acá a este y dice que el dominio real de la función con criterio f de x es igual a toda esta fracción de acá. Vamos a pasarlo también al bloc de notas e irla trabajando poco a poco. Muy bien. Entonces tenemos por acá. Vamos a, ¿verdad? Acá. A trabajar un poquito esto. Veamos que acá el dominio real, en este caso tenemos una fracción. Pero en esta fracción tenemos que saber concretamente qué es lo que queremos trabajar. Porque acá este criterio nos va a generar problemas cuando el denominador, aquí no se está viendo bien, cuando el denominador es igual que 0. Porque no puede existir ninguna fracción del tipo a sobre 0. Entonces, vamos a trabajar únicamente con esto de acá. Básicamente sacar restricciones de una ecuación con fracciones. Es un poco la misma dinámica. Entonces, averigüemos cuando 3 sobre x más x menos 1 sobre 2 es igual a 0. Tenemos que averiguar eso. ¿Cuándo es igual a 0? Ok, aquí de este lado, trabajemos un poco con esto de acá, con una suma de fracciones. Esto nos quedaría de la manera, una suma de fracciones, utilizamos el método de la carita feliz, o como ustedes mejor lo llamen, método mariposa, carita XD, que es este por este, más este por este, sobre este por este.
Entonces tendríamos, primero, 3 por 2 sería 6. Más x por x menos 1. X por x menos 1. Todo esto va a estar sobre, ahora multiplicamos los denominadores, 2 por x, que sería 2x. Esto igual a 0. Ok. Trabajamos un poco esto de aquí arriba. Nos quedaría el 6, nos queda ahí solito. 6 más. Y ahora distribuimos esta x aquí adentro del paréntesis. Lo cual sería x por x, x al cuadrado. Y x por menos 1 sería menos x. Tenemos que tener mucho cuidado con los símbolos. Esto igual a 0. Ok. Ahora comamos esto un poquito para que nos quede un poco más amigable a la vista. Sería sería x al cuadrado menos x menos 6. Esto igual a 0. Ok, ahora en el momento que llegamos acá, nuestra intención sería factorizar. Sin embargo, antes de factorizar, para ver si esta ecuación tiene soluciones reales, lo que podríamos hacer sería calcular el discriminante. Recordemos que el discriminante tiene la forma b al cuadrado menos 4ac, donde b al cuadrado sería aquel número que acompaña a mi x, mi a, aquel número que acompaña a x al cuadrado, y c, lo que llamamos el término independiente, el número solito. Veamos que en este caso, ¿verdad? B al cuadrado, tenemos que x es menos x. Es equivalente a decir a menos 1 por x, por lo que b sería menos 1. Menos 1 es muy importante, fundamental poner menos 1 entre paréntesis, al cuadrado, menos 4. Nuestro a, en este caso, sería 1 por 1. Y luego, c, que sería 6 por 6. Veamos que en este caso, nos va a quedar acá, ¿verdad? Sería 1. Ahora, 4 por 1 nos da 4. Por 6, que nos da 24. 1 menos 24. Esto de acá nos va a dar negativo. De hecho, nos va a dar menos 23. Lo cual es negativo. Quiere decir que esta expresión de acá, esta ecuación de acá, no tiene solución en los números reales. Es más, ¿qué quiere decir eso? Dicho de otra manera, no hay ningún número que yo coloque acá en esta ecuación y me vaya a dar 0. Es decir, que este denominador nunca se va a indefinir, por lo que no hay restricciones en el dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio real de la función sería R. Muy importante acá, decimos que podemos trabajar todo el dominio completo. Sin embargo, no es la idea. La idea es únicamente fijarnos en el denominador, que es quien nos causaría problemas. Un dominio, un criterio de asociación, perdón, un criterio, nunca se trabaja, nunca se factoriza. Se deja tranquilito así como está. Ok, veamos aquí. De acuerdo con la gráfica adjunta, el criterio de asociación de la función f es representada. De acuerdo con la gráfica adjunta, el criterio de asociación de la función f representada es, tenemos distintas opciones. Ok, aquí es muy importante ir conociendo lo que serían las transformaciones. Tenemos la raíz cuadrada involucrada, lo cual sería algo como así. Vemos que esta más bien está reflejada sobre el eje x. Quiere decir que, bueno, aquí vemos que tiene un menos en todos, lo cual ahí está correcto. Eso nos genera una reflexión sobre el eje x. Ahora veamos que la x está siendo sumada dentro cada vez. Esto nos va a indicar el movimiento sobre el eje x. Y en este caso, si dice que es más 4, se va a mover a la izquierda. Un más 4 es un movimiento a la izquierda. Bueno, un más, algún número es un movimiento a la izquierda. Y un menos, algún número es un movimiento a la derecha. Quiere decir que, ¿verdad? Viendo esta fracción de acá, esta función de acá, vemos que está desde menos 4. La raíz cuadrada parte desde el origen. Se movió hacia la izquierda menos 4 unidades. O 4 unidades a la izquierda. Por lo cual estamos tratando con un más 4. En este caso nos quedaría menos 1 y más 1. Aquí hay que tener cuidado. Porque si bien estamos viendo que en el caso de la x, si sumamos se va a la izquierda hacia los números negativos y si restamos se va a los números positivos,
En el caso del eje Y, que ya sería por fuera de la X, el signo se mantiene. ¿Qué quiere decir? Si sumamos, se va con los números positivos y si restamos, se va con los números negativos. Veamos que, de nuevo, la raíz cuadrada parte desde el origen, pero acá su origen, por así decirlo, está en Y igual a 1. Se movió hacia arriba una unidad, por lo cual sumamos 1. Es decir, que la respuesta sería la B. Para comprobarlo, vamos a movernos a lo que sería GeoGebra y vamos a graficar esta función. Ok, estando aquí, si intentamos graficar la función que sería menos raíz cuadrada de x más 4 más 1, vemos que nos da justamente la misma gráfica que se nos ha adjuntado en el examen. Ok, pasando a al siguiente problema, a la siguiente pregunta, dice, considere una función f que va de los reales a los reales con f de x igual a x al cuadrado menos y las siguientes proposiciones. El vértice de f de x menos 1 es el punto 3,0 y el punto de intersección de f de x menos 1 con el eje y es de 2, menos 1. Ok, en este caso vamos a mover lo que sería la pregunta al bloc de notas y la trabajaremos ahí. Ok, veamos que aquí hay mucho que disecar de información. Primero nos preguntan por el vértice de f de x menos 1. Para eso lo que haremos rápidamente será cambiar este criterio tomando en cuenta x menos 1. Quiere decir que en todo ese criterio todas las x las cambiaremos por x menos 1 y trabajaremos eso de ahí. Vamos a ver. Tenemos que f de x menos 1 sería igual a x menos 1 al cuadrado menos 4 por x menos 1 más 4. Esto lo vamos trabajando un poco. Esto de aquí tenemos lo que sería una fórmula notable. Nos quedaría x al cuadrado menos 2x, ¿verdad? Porque recordemos que sería 2 por AB, 2 por A, que sería 2 por x, por B por 1, 2x, más 1. Menos este 4 lo distribuimos ya de una vez. Es más, este menos lo borramos, ¿verdad? Y repartamos de una vez. Menos 4 por x sería menos 4x. Y menos 4 por menos 1 sería más 4. Y luego el 4 que queda ahí solito. Y ahora aquí trabajamos semejantes con semejantes. El x al cuadrado se queda solito, no hay ningún otro. Luego tenemos menos 2x menos 4. Nos queda menos 6x. Y ahora tenemos más 1, más 4 más 4, lo cual sería 9. Más 4 más 4 nos da 8, más 1 nos da 9. Más 9. Ok, ahora tenemos este nuevo criterio de asociación, ¿verdad? Para una función distinta. Y tenemos que calcular el vértice. Recordemos que el vértice se da con las coordenadas, las cuales serían menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. Entonces primero averiguamos la coordenada x del vértice. Tendríamos que sería menos b sobre 2a menos b, en este caso, bueno, el menos queda ahí solito. Veamos que mi b es menos 6, así que lo copiamos directamente como menos 6 sobre 2 y mi a que sería 1, en este caso 1. Trabajando esto un poquito, menos por menos me da más, o menos 6, eso me daría 6 sobre 2, lo cual simplificando me da 3. Vemos que la coordenada en x sí cumple. Veamos ahora lo que sería la coordenada en y. Primero trabajemos lo que es el discriminante. Recordemos que el discriminante tiene la forma, vemos acá, b al cuadrado menos 4ac. Mi b, ya dijimos que era menos 6 al cuadrado menos 4 por a, que sería 1,
por c, que sería 9. Vemos que acá menos 6 al cuadrado me da 36. Y ahora menos 4 por 1 me da 4. Me da menos 4, perdón. Y menos 4 por 9, eso ya me daría justo menos 36. Que en este caso, curiosamente, nos da 0. En este caso, podemos hacer un pequeño análisis y decir, bueno, ya que el numerador va a ser 0, a la hora de cambiarlo acá, no importa lo que yo ponga aquí abajo, me va a dar 0. 0 sobre cualquier número que no sea 0 me da 0. No importa si es negativo o positivo, me da 0. Entonces, con esto podemos asumir que la primera, el vértice, su coordenada en y es 0, su coordenada en x es 3, por lo cual el vértice de esta función en específico sí es 3,0. Ok, ahora, viendo el punto número 2, dice el punto de intersección de f de x menos 1 con el eje y es de 2, menos 1. Aquí de una vez podemos descartar esta opción de acá, porque siempre que tenemos una intersección con el eje y, nuestra x va a ser 0, no va a ser ningún otro número. Ahora bien, si no nos damos cuenta de esto, para solucionar esto básicamente tomamos esto de aquí, ¿verdad? F de x es igual a todo esto de acá y le restamos 1. Es decir, en vez de más 4 va a ser más 3. Y las funciones cuadráticas tienen la casualidad de que su componente c es la intersección con el eje y, de manera 0,c. Pero en este caso vemos el mismo punto de que tendría que ser 0, por lo cual esta de acá sería falsa. Ahora, esto básicamente nos lleva acá. Dijimos que esta era verdadera y esta es falsa, por lo cual la verdadera sería únicamente la 1. Ok, veamos que acá nos dicen, en la siguiente pregunta, si f de x es igual a b menos 3x y f de 2 es igual a 3, el valor de b corresponde a, y tenemos distintas opciones. Esta la podemos trabajar por aquí, ¿verdad? Nos dicen, bueno, que f de x es igual a b menos 3x y f de 2 es igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Copiemos por acá el criterio otra vez, ¿verdad? Que f de x es igual a b menos 3x. Y ahora que cuando yo evalúo esta función de acá y cambio la x por un 2, esto me da 3. Quiere decir, cambiemos mi f de x por un 3 y mi x por un 2. Ahora hacemos un pequeño trabajo algebraico. 3 sería igual a b menos, y ahora 3 por 2 sería 6. Después pasamos únicamente este menos 6 a sumar, igual a b, lo cual 9 sería igual a b. Con lo cual, la respuesta correcta sería la A. Muy bien. Siguiente pregunta. Considera las proposiciones adjuntas referidas a la representación gráfica de la función f definida de los reales a los reales con f de x tal a este criterio. Ok. Interseca al eje de las coordenadas en el punto 0,3 e interseca al eje de las abscisas en dos puntos distintos. Aquí bien se puede hacer un proceso algebraico, pero veámoslo de una forma con unos cuantos atajos. Recordemos que mi valor c me indica la intersección con el eje y, pero no es únicamente el número, sino el signo también. Por lo cual acá, si nos fijamos nada más en el número, parecería verdadera. Sin embargo, tomando en cuenta el signo, intersecaría en 0, menos 3. Por lo cual esta es falsa. Y veamos ahora que el segundo punto dice que interseca el eje de las abscisas. Recordemos que coordenadas se refiere al eje y abscisas al eje x, en dos puntos distintos. Para esto, en vez de tener que graficarla o algo por el estilo, utilicemos el discriminante. El discriminante me dice varias cosas. Una de ellas, ¿verdad?, es que si es positiva, interseca el eje x en dos puntos. Si es 0, interseca en 1. Y si es negativo, no interseca el eje x.
Entonces calculemos este valor de acá. Mi b sería menos 1 menos 4 por 2 y luego por menos 3. Vemos que acá 1 al cuadrado me da 1. Y ahora, esto más bien, no va a poner ningún signo por ahora. Hagamos este análisis. Menos 4 por 2 me da menos 8. Y menos 8 por menos 3 me da 24 positivo. Más 24. Es decir que esto da 25. Veamos que me dio un número positivo. Es decir, que sí interseca el eje de las abscisas en dos puntos distintos. Esta es verdadera y la respuesta correcta sería la B. Siguiente pregunta. Considere las siguientes funciones. Tenemos estas funciones de acá, vemos que son básicamente la misma función en términos, ¿verdad?, de su figura, pero esta ha sido trasladada. Ok. Si la función de la imagen y es f de x, entonces la función representada en la imagen 2 es, para esta de acá, vemos que lo que es la forma de la figura se mantiene, por lo que podemos descartar esta opción de acá, que nos presenta un menos f, una rotación, una reflexión, perdón. Esa la descartamos. Ahora, para ver las transformaciones, tomemos como referencia algún punto que sabemos que es fácil de observar. En este caso tomemos, por ejemplo, este extremo de acá, que sería menos 1,3. Vemos que aquí en esta nueva función, en vez de ser menos 1, ahora es menos 2. Se movió una unidad a la izquierda. Se movió hacia los negativos. En este caso sería un x más 1. Podemos descartar esta de acá. Nos quedamos con esta o con esta. Y ahora veamos que el punto estaba en y3, perdón, aquí no es con negativo, y3, y ahora pasó a 2. Bajamos una unidad. Es decir, nos movimos una unidad hacia abajo. En este caso con las y, si funcionan con el signo correcto, con el que uno pensaría, es decir, menos 1. Menos 1 más f de x sería nuestro criterio correcto. Ahora, tenemos este siguiente problemita, la siguiente pregunta. Un intervalo donde la función h, que va a los reales a los reales con dicho criterio, es positiva, corresponde a. Para esto, hagámoslo aquí en esta misma hojita, ¿verdad? Tenemos que ver cuándo esto es positivo. Es decir, cuando x al cuadrado menos 4x menos 12 es mayor que 0. Muy bien. Veamos a ver. Esto lo vamos a factorizar, ¿verdad? Podemos hacerlo por esa inspección o bien con la calculadora. Yo lo haré por inspección. Tomemos aquí x y x. Y acá con el menos 12 podemos, ¿verdad?, ir tanteando más o menos, pero más bien se me ocurre 6 y 2, que es una forma de dar 12, y pongámosle el negativo al 6. Porque necesitamos que esto multiplicado me dé menos 12, menos 6 por 2 me da menos 12. Entonces acá si multiplicamos en cruz, x por 2 me da 2x, y x por 6 me da menos 6x. Esto, ¿verdad? 2x menos 6x me da menos 4x. Por lo cual conseguimos los valores que nos funcionaban. Ahora bien, quiere decir que esto factorizado nos daría x menos 6, x más 2, menor que 0. Aquí tenemos que hacer una pequeña tablita de signos. Hagámoslo de la siguiente manera. Empecemos con menos infinito. Ahora, saquemos los ceros de estas dos expresiones. Tenemos que x menos 6 es igual a 0, básicamente cuando x es igual a 6. Y x más 2 es igual a 0 cuando x es igual a menos 2. Muy bien, ya tenemos nuestros ceros. Entonces por acá nos acomodamos, ¿verdad?, de menor a mayor. Por aquí menos 2. Y por acá tendríamos 6. Finalmente, ya tenemos más infinito. Muy bien.
por acá de este lado voy a colocar al primer término x menos 6. Entonces por acá, esta rayita. Por acá, x más 2. Y aquí finalmente representamos toda la función. Que bueno, algunos lo representan con h de x, otros con toda la función como tal. Yo personalmente me gusta representarlo con una carita feliz. Entonces acá el 0 está por el 6 y acá está por menos 2. Ahora, aquí sería menos, menos, más. Acá menos, más, más. Muy bien. Si vemos acá, menos por menos me da más. Menos por más me da menos. Y más por más me da más. Ok. Veamos que los intervalos donde es positiva justo es desde menos infinito a 2 y desde 6 a más infinito. Viendo por acá, vemos que el intervalo que coincide es desde menos infinito a 2, pero tenemos un detalle. En uno el intervalo está abierto y en el, perdón, está cerrado y en el otro está abierto. Ok, aquí tenemos que observar que la desigualdad es estricta, es decir, menor. ¿Por qué nos dicen que es positiva? Si nos dijeran no negativa, allá pondríamos menor o igual. Por lo que, a la hora de representarlo como solución, el intervalo se presenta abierto. Es decir, la respuesta correcta es D. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta que dice: considera la figura adjunta donde se muestra la representación gráfica de una función de la forma f de x igual a mx más b, es decir, una función lineal, y las proposiciones adjuntas. La pendiente m es negativa y b es igual a 2. Recordemos que en una función lineal, m me representa la pendiente y b la intersección con el eje y, de la forma 0, b. Muy bien. Si la pendiente era positiva, tenemos una función creciente, es decir, que ya para arriba. Sin embargo, cuando es negativa, en efecto es decreciente, va para abajo. Acá esta la podemos marcar como verdadera, porque vemos que es decreciente, va hacia abajo. Conforme leemos de izquierda a derecha, va para abajo. Y b igual a 2. Esto sería la forma 0,2. Parece un 6, sería 0,2. Y vemos que en efecto, justo donde choca la función es en el punto 0,2. Por lo cual esta también es verdadera. Es decir, ambas son verdaderas. Ok. Tenemos, dada la función f de los reales a los reales, si f es estrictamente creciente en el intervalo 2,5, entonces se puede afirmar con certeza, con total seguridad, que tenemos esas opciones de acá. Vamos a irlas viendo poco a poco, ¿verdad? Tenemos en una función en un intervalo creciente, lo que nos dicen es que si x es menor que y, entonces f de x va a ser menor que f de y. Con esto vamos a estar jugando un poquito para ver si lo que se cumple es cierto. Básicamente me dicen que si las preimágenes, una es menor que otra, las imágenes conservan ese orden. Ok, entonces, siguiendo este molde de acá, pongámoslo por acá para la derecha para recordarlo, tenemos que, en este caso, nos dicen f de 2 y f de 5. Veamos la relación de las preimágenes, no de las imágenes como tal. 2 sabemos que es menor de 5, es menor que 5. En este caso, las imágenes conservarían ese orden como tal. F de 2 menor que f de 5. Con lo cual, esta la descartamos. Y así podemos seguir, ¿verdad? Poco a poco veamos que f de 3 en la B mayor que f de 0. Si bien es cierto que 3 es mayor que 0, nos dicen en el intervalo 2,5. Por lo que esta de acá no la podemos asegurar, porque no sabemos qué pasa antes del 2. Esta de acá no, porque si bien 3 está por acá, 0 ya está mucho más antes y no podemos decir nada de 0. Puede ser que sí, puede ser que no. Recordemos que es con certeza. Esta de acá no la podemos asegurar. Veamos la D de una vez, que tenemos también un menos 5. Aquí se presentan varios errorcitos, ¿verdad? Por ejemplo, decir que menos 5 va a ser mayor que 3.
Y además que menos 5 de nuevo ni siquiera está involucrado en el intervalo. Ahora veamos la C. Me dicen f de 4 va a ser mayor que f de 3. Si bien yo representé x menor que y, también se debe representar como y mayor que x o x mayor que y, siempre manteniendo ese orden, ¿verdad? En este caso acá, veamos que 3 en efecto es menor que 4. 3 es menor que 4. Y si aplicamos, ¿verdad? Lo que sería, bueno, importante que tanto 3 como 4 están en este intervalo, con seguridad va a pasar esto ya que es estrictamente creciente. Sus imágenes conservan el orden. Es decir, esa es la respuesta correcta. Muy bien, siguiente pregunta. Considera la función h de los reales a los reales con f de x, con dicho criterio, y las siguientes proposiciones. H es estrictamente creciente en todo su dominio. Y h es estrictamente decreciente en el intervalo menos 8, perdón, en el intervalo menos infinito, menos 2. Ok, en este caso veamos que tenemos una ecuación cuadrática. Con lo cual, eso nos damos cuenta, ¿verdad? Al tener x a la 2. Al tener una ecuación cuadrática, recordemos que tiene la forma cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Es decir, nunca va a ser creciente ni decreciente en todo su dominio. Una función creciente se vería como así, en todo su dominio, o bien así, o ya, ¿verdad? Una que siempre siga creciendo. Pero ya que tenemos algo así, o algo así, hay intervalos donde crece o donde decrece. Esta de aquí es falsa. Ok, ahora, para verificar el punto número 2, veamos que dice que h es estrictamente decreciente en el intervalo desde menos infinito a menos 2. Ok, recordemos que si vemos el signo de a, nos va a decir hacia dónde es cóncava la función cuadrática. En este caso, como es positivo, podemos afirmar que la función cuadrática se vería algo de este estilo, algo así. Ahora necesitamos ver el eje de simetría. Porque bien aquí podemos decir, ah bueno, sí, en este caso el vértice, ¿verdad? Estaría como por acá, el eje de simetría por acá. Por lo tanto, es decreciente acá. Eso lo podemos asegurar, pero no sabemos quién es el vértice o cuál es su eje de simetría. Para eso verificamos utilizando menos b sobre 2a. En este caso, menos b sería menos, nuestro b es 4 sobre 2 y nuestro a que sería 1. Lo cual esto sería menos 4 sobre 2, lo cual es igual a menos 2. Este es nuestro eje de simetría, menos 2, y algún valor en y. Muy bien. Esto quiere decir que, teniendo aquí menos 2, todo ese intervalo de acá en efecto será estrictamente decreciente. Por lo cual esta es verdadera y la respuesta sería solamente la 2. Bien, tenemos la siguiente pregunta. Considere las siguientes funciones. Tenemos la 1 y la 2, ya la vemos a detalle. Y nos dicen que las siguientes funciones anteriores es o son decrecientes o decrecientes en todo su dominio. Veamos la primera. Dice que es f que va desde menos infinito a 0 a 2 reales con f de x igual a 1 sobre x. Si vemos un poco la gráfica de esa función, se ve de la siguiente manera. Lo pone solito. Eso en verdad no lleva así. Se ve algo como así. Sí, algo como así. Muy bien. Y vemos que estamos en el intervalo de menos infinito, es decir, como desde acá, ¿verdad? A 0. Y justo en este intervalo de acá, vemos que es decreciente. Aquí, esto nos genera los términos que son asíntotas, pero en este caso vemos que no es que está como recto, sino que va disminuyendo poquito a poco, justo así, disminuyendo poco a poco y luego así, y va disminuyendo así infinitamente, pero no toca, ¿verdad? Aquí. Pero
Algo como así. Y el hecho de que el 0 esté excluido, ¿verdad? Nos da la seguridad de que aquí sí vaya a ser decreciente. Entonces, esta es verdadera. Veamos ahora la siguiente. Para el valor absoluto, recordemos que la gráfica se ve algo como así. Se ve algo así. Algo así, ese estilo. Sin embargo, notemos que tiene un menos, que no está acompañando la X, sino que eso está por fuera de la X. Eso nos genera una reflexión en el eje X, sobre el eje X. Por lo cual ahora se vería algo de la siguiente manera. Algo así. Y nos preguntan desde 0 a más infinito, que sería este intervalo de acá. Y vemos que acá también es decreciente. En ese intervalo de acá va hacia abajo, por lo tanto eso también es verdadera. Es decir, la respuesta correcta sería ambas. Muy bien. Seguimos con esta. Dice la función f, que va desde menos 4 a más infinito a los reales, con f de x igual a 1 menos raíz cuadrada de x más 4, es positiva en, y nos dan distintos intervalos. Ok, aquí tenemos que tener en cuenta varias cositas. Primero, bien, vamos a ver cuando todo esto es positivo, pero también cuando esto de acá sigue teniendo sentido en su respectivo dominio, que bien lo tenemos acá. Así que esto nos lo guardamos y lo usaremos más adelante. Primero, resolvamos esto justo acá, no hace falta que lo movamos. 1 menos raíz cuadrada de x más 4 tiene que ser mayor que 0. Ok, primero que todo pasemos este 1, bueno, no el 1, pasemos la raíz al otro lado. 1 va a ser mayor que la raíz cuadrada de x más 4. Ahora bien, elevamos al cuadrado a ambos lados para deshacernos de esa raíz. Tendríamos 1 a la 2 mayor que la raíz cuadrada de x más 4 a la 2. Aquí esto se nos va con esto, perdón, esto se nos va con esto. Nos quedaría 1 mayor que x más 4. Finalmente, nada más para despejar la x, pasemos este 4 a este lado de allá. Nos quedaría 1 menos 4 mayor que x. Este 7, ¿verdad? Ignorémoslo por cuestión de ejercicio. Nos quedaría menos 3 mayor que x. Démosle vuelta a esto para que sea un poco más amigable a la vista. Nos quedaría x menor que menos 3. Es decir, de todo eso concluimos que x pertenece al intervalo que va desde menos infinito a menos 3. Muy bien, de este lado de acá voy a hacer una pequeña representación gráfica de lo que está pasando. Movamos esto un poco acá para la izquierda. Aquí no agarro todo. Un poco acá para la izquierda. Y pongamos por acá una pequeña recta numérica. Primero voy a representar este intervalo de acá, que es el dominio de la función. Lo voy a representar con azul. Pongamos por acá que está en menos 4. Supongamos que está por acá. Y el dominio de esta función va... Vamos a ver aquí un poquito mejor. Va desde menos 4 a más infinito. Ahora encontramos que esta función es positiva desde menos 3, que está por aquí, desde menos 3, en este caso abierto, porque recordemos que es una desigualdad estricta, abierto, hacia menos infinito. Lo que intentamos buscar es la intersección entre estos dos intervalos. ¿Qué vemos que sucede justo en este pequeño intervalo de acá? Que sería, en este caso lo representamos como que x pertenece a menos 4 cerrado, porque vemos que acá está cerrado, de menos 4 cerrado a menos 3 abierto. Por lo cual la respuesta correcta sería la A.
Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. Si f, que es una función que va a los reales a los reales, y g también, son funciones definidas por sus respectivos criterios, entonces g o f de menos 3 es igual a... Ok, aquí hay mucho que desempacar. Para eso sí, tal vez llevémonos esto al bloc de notas por cuestión de espacio. Muy bien. Acá, recordemos que g o f de x es igual a decir a g de f de x. Ok, entonces cuando nos dicen g o f de 3 es igual que decir g de f de menos 3, perdón. Entonces primero evaluamos menos 3 en la función f y dicho resultado lo evaluamos en g. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Sería g de y f de menos 3 sería básicamente decir 4 por menos 3 menos 7. Que veamos que es justo el criterio que se nos da de f de x. Entonces esta x la reemplazamos por un menos 3. Muy bien. Esto sería igual a decir a g de 4 por menos 3. Eso nos daría menos 12. Menos 7 nos da menos 19. Menos 19. Ahora simplemente evaluamos menos 19 en g, lo cual sería 2 de menos 19 al cuadrado menos 1. Aquí, haciendo un poco de álgebra con la calculadora, esto nos daría, vamos a comprobarlo, 721. Es decir, volviendo acá, la respuesta justo vemos que la tenemos acá, sería 721. Muy bien, veamos la siguiente. Considera las funciones f con su respectivo dominio y g también, su respectivo dominio y codominio, con sus respectivos criterios de asociación y las siguientes proposiciones. El dominio de la función f sobre g es el conjunto de los reales menos el 0. Y 2. El criterio de asociación de la función f sobre g es f sobre g de x igual a x más 2 sobre x. Ok, muy bien. Para la primera, recordemos que cuando estamos trabajando con cualquier operación de funciones, suma, resta, multiplicación o división, tenemos que tomar en cuenta que el nuevo dominio va a ser la intersección de los dominios de la función, lo cual será la intersección de los reales menos el 0 con los reales. Básicamente estamos intersecando los reales con menos el 0 con los reales. Básicamente nos va a dar algo así, vamos, se interpreta los reales menos el 0 intersecado con los reales. Básicamente nos daría también los reales menos el 0. Lo cual la primera va a ser verdadera. Muy bien. Ahora, eso más bien lo comprobaremos más adelante. Vamos a ver. Tenemos esta segunda de acá. Para esto, el nuevo criterio de asociación va a ser f de x sobre g de x. Así que nos toca hacer esto sobre esto. Para eso, vayamos al bloc de notas. Traigámonos esto de acá. Y necesitamos hacer lo siguiente. Tendríamos que f sobre g de x básicamente sería igual a decir, ¿verdad? Ya para ver cómo sería. A x al cuadrado menos 4 sobre x. Todo esto sobre x menos 2. Básicamente aplicaremos extremos con extremos y medios por medios. Este x menos 2 recordemos que imaginariamente tiene por acá un 1 de denominador. Entonces si hacemos extremos por extremos y medios por medios, tendríamos x a la 2 menos 4 sobre 1, lo cual sería el mismo x a la 2 menos 4. Y después aquí abajo tendríamos x por x menos 2, con lo cual distribuyendo eso de una vez nos quedaría x por x, x a la 2 y x por menos 2 menos 2x. Muy bien, aquí podríamos hacer el argumento de que tenemos que factorizar el dominio, pero recordemos que los dominios no se factorizan. Nos quedan exactamente así como están.
Aquí, ¿verdad? Si uno factoriza, uno podría averiguar ceros, etcétera, pero el dominio nos quedaría así como está, exactamente. Hola, Carlos de Edición aquí, el que está editando el video. Importante recalcar que el criterio de asociación ideal es la fracción sin trabajar. Claro, aquí la trabajamos, no factorizamos, pero la ideal sería interpretarla como la tenemos en el principio. Esa fracción compleja, que es que se llama una fracción sobre otra fracción, básicamente. Entonces, si bien esto es la expresión factorizada, esta de acá sería la expresión correcta. Muy bien, viendo la siguiente pregunta, tenemos que, dada la función f de los reales a menos 2 con cierto codominio, con f de x dado por ese criterio, el conjunto C, para que la función sea sobreyectiva, es, y aquí bien tenemos que averiguar básicamente el rango, ya que recordemos que una función es sobreyectiva cuando su codominio es igual al rango. Muy bien, para esto, reescribamos esta ecuación como y igual a 3 menos x sobre x menos 2. Ok, lo que vamos a hacer ahora es despejar x. Para esto primero pasemos a multiplicar este x menos 2. Igual a 3 menos x. Eso lo voy a hacer un poquito para acá. Ahora, distribuyamos esta y, nos quedaría xy menos 2y igual a 3 menos x. Lo que voy a hacer ahora es agrupar x con x y la otra y la dejo con el 3. Me quedaría xy más x igual a 3 más 2y. De este lado lo que voy a hacer es sacar, de ese lado izquierdo, sacar una x a factor común. Me quedaría x por y más 1 igual a 3 más 2y. Finalmente lo que voy a hacer es pasar ese y más 1 a multiplicar, quedando 3 más 2y sobre y más 1. Aquí, si sacamos restricciones, vemos que tenemos problemas cuando y más 1 es igual a 0, es decir, cuando y es igual a menos 1. Es decir, que y pertenece a los reales menos el menos 1. Y este sería nuestro rango, por lo tanto el codominio tendría que ser los reales menos el menos 1. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta que dice, considera las parejas de funciones adjuntas. Muy bien. Y nos preguntan que de las anteriores están representadas la función y su inversa en, y tenemos que ver. Muy bien, recordemos que asumiendo que esta función es biyectiva y que tiene inversa, que en la función inversa, ¿verdad? Tenemos la función original, su dominio y codominio. En la inversa, el dominio va a ser el codominio del original y viceversa. Su codominio va a ser el dominio. Así que analicemos un poco acá el dominio de la función original que tenemos por acá. Vemos que llegamos desde menos infinito, desde acá, partimos y caemos en 3. Anotémoslo por acá, que el dominio de f, pongámosle, ¿verdad? Nombremos esta función f, sería desde menos infinito, y acá podemos asumir que hay una imagen en 3, por lo tanto, de 3. Y ahora, el rango, que, bueno, el codominio, el rango también. Sí, codominio, el rango, ya que como es biyectiva, es sobreyectiva, por lo tanto, ¿verdad? Aquí hacemos toda esa seguidilla. Su codominio, veamos que parte desde menos 3 y se expande infinitamente hacia arriba. Entonces va desde 3 hasta más infinito. Muy bien, eso quiere decir que en la función inversa el dominio tendría que ser desde 3 a más infinito y su codominio tendría que ser desde menos infinito hasta 3. Aquí cerré el infinito, error mío, esto va abierto. Listo. Ok. Y veamos que en efecto,
el dominio desde 3 a más infinito parte desde 3 y se va expandiendo infinitamente hacia la derecha. Y el codominio vemos que viene desde abajo y para en 3. Por lo cual esta de acá sí es una función inversa. Veamos la siguiente, llamemos esta función g. En esta función veamos que el dominio parte desde 0, desde el origen, infinitamente hacia la derecha. Eso quiere decir que el dominio, vamos aquí, el dominio, llamemos esa función g. Aquí es muy importante, ¿verdad? Sería menos 1, acá menos 1. El dominio de g es igual desde 0 a más infinito. Y el codominio va por algo parecido, que va desde 0 infinitamente hacia arriba. Codominio de g igual de 0 a más infinito. Muy bien. Ahora tenemos por acá que el dominio de g inverso tendría que ser de 0 a más infinito y su codominio también. Desde 0 a más infinito. Pero tenemos un problema. Veamos que el dominio de esta función va desde menos infinito, parte desde acá, desde menos infinito, y choca en 0, lo cual es completamente contradictorio a lo que nos dice lo que debería ser el dominio de esta función. Por lo tanto, esta de acá no es una función inversa. ¿Ok? Eso quiere decir que la respuesta sería únicamente la 1. Veamos el siguiente problema. La función que va de f, perdón, la función f que va desde menos 4 más infinito a menos 3 más infinito, con f de x, es, y nos preguntan si es biyectiva, ni inyectiva ni sobreyectiva, inyectiva pero no sobreyectiva, y luego sobreyectiva pero no inyectiva. Ok, comprobemos primero a ver si es inyectiva, porque podemos aprovecharnos del hecho que estamos trabajando con una cuadrática que únicamente fue trasladada. Entonces tenemos un x a la 2 y veamos que nuestro dominio es desde menos 4 a más infinito. Aquí podemos operar con algo, con una propiedad muy importante de lo que es un valor elevado al cuadrado. Tomemos por ejemplo 1 elevado al cuadrado, esto nos va a dar 1. Menos 1 elevado al cuadrado también nos va a dar 1. ¿Qué quiere decir esto? Evaluemos tanto 1 como menos 1 en la función. Tenemos f de x, perdón, f de 1 en este caso, sería igual a 1 al cuadrado menos 3, que sería 1 menos 3, lo cual es básicamente menos 2. Y si evaluamos menos 1, sería menos 1 al cuadrado menos 3, que esto básicamente sería 1 menos 3 igual a menos 2. Recordemos que una función es inyectiva si hay imágenes distintas para todos los elementos, es decir, que no hay imágenes repetidas. Y acá encontramos dos imágenes que se repiten, por lo cual no es inyectiva. Es decir, de acá podemos descartar el hecho de que sea biyectiva y el hecho de que sea inyectiva pero no sobreyectiva. Ahora, comprobemos a ver el rango para ver si es sobreyectiva. Reescribamos esto como y igual a x a la 2 menos 3. Muy bien, aquí simplemente pasamos este 3 a sumar igual a x al cuadrado. Para deshacernos de ese cuadrado vamos a aplicar raíz cuadrada. Y más 3 igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Esto se me va con esto. Me queda la raíz cuadrada de y más 3 igual a x. Sin embargo, tenemos que ver cuándo esa expresión tiene sentido. Esa expresión tiene sentido cuando y más 3 es mayor o igual que 0. Es decir, cuando y es mayor o igual que menos 3. Es decir, que y pertenece en el intervalo que va desde menos 3 cerrado, porque es mayor o igual a más infinito. Y veamos que es justo
el codominio que se nos está dando. Quiere decir que sí es sobreyectiva. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que es sobreyectiva pero no inyectiva. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta. Dada la función g que va desde 0 más infinito a menos 1 más infinito, con criterio, tal, entonces el criterio de asociación E de g a la menos 1, es decir, su inversa, es, y muy bien, acá recordemos que es un proceso parecido a determinar el rango. Si despejamos lo que sería la x y escribimos todo en términos de y, ese va a ser nuestro nuevo criterio. Entonces, bien, reescribamos esto de la manera y igual a x al cuadrado sobre 9 menos 1. Si empezamos a despejar eso, nos quedaría y más 1 igual a x al cuadrado sobre 9. Esto sería lo mismo decir que si mandamos el 9 a multiplicar, 9 por y más 1 igual a x al cuadrado. Acá no voy a distribuir este 9, ya vamos a ver por qué. Para eliminar de nuevo un exponente al cuadrado, lo que hacemos es aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Voy a seguir aquí, ¿verdad? De este lado. A ambos lados tendríamos 9 por y más 1 es igual a la raíz cuadrada de x a la 2. Recordemos muy importante acá como notita que 9 es igual a 3 a la 2. Y un elemento puede salir de la raíz cuadrada cuando su exponente es igual al índice de la raíz. Y sale como la base. ¿Qué quiere decir esto? Que de este lado tendríamos que sería 3, ya que sale de la raíz cuadrada de x más 1, perdón, de y más 1, de y más 1 igual a x. Y acá simplemente cambiamos las y por x y las x por y. Me quedaría 3 de x más 1 igual a y. Por lo cual, el nuevo criterio de asociación sería la respuesta C. Muy bien. Para ir finalizando la parte de selección única, tenemos un par de problemitas. El primero dice: un fabricante puede producir Q cantidad de pantallas de televisión a un costo C, en dólares, modelado mediante el criterio que se nos presenta. Entonces la cantidad de unidades que deberán producir para tener el mínimo costo posible es, y nos dan distintas opciones. Ok, veamos que acá tenemos una función cuadrática. Tenemos ax a la 2 más bx más c igual aquí a un elemento, ¿verdad? Pero tenemos lo que sería una función cuadrática y veamos que nuestro a tiene signo positivo, por lo cual la forma de esta función se ve de esta manera. Y veamos, escribámoslo acá, ¿verdad? De hecho, que para yo determinar, escribámoslo un poquito mejor, el valor mínimo nada más me fijo en el vértice. Vamos a apreciar que el vértice sería justo el valor mínimo. Y nos están diciendo, porque recordemos que el vértice, como es un punto, tiene coordenadas x y y, pero nos dicen cantidad de unidades. Y nuestra Q es la cantidad de pantallas. Y nos están preguntando por la cantidad mínima de unidades que deben producir, o la cantidad de unidades que deben producir para tener el mínimo costo posible. Es decir, nos están preguntando por pantallas, por lo que está básicamente en el eje X, el equivalente a nuestras X. Entonces sería lo equivalente a obtener, a calcular la coordenada X del vértice, la cual está dada por por menos b, perdón, sobre 2a. Lo cual esto sería igual a decir a menos 20 sobre 2 por, perdón, aquí para abajo, por 1/2. Si hacemos acá un poquito de cálculos, esto nos va a dar 100. Perdón, no de 1/2, de 1 sobre 10. Error mío. De 1 sobre 10, eso hacemos en los cálculos, nos va a dar
100. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 100. Si bien hay otro método que sería básicamente hacer un fuerza bruta, ir probando cada uno y ver cuál da menor, pero esta es la solución bonita que se puede presentar. Muy bien. Tenemos el siguiente problema. Doña María vende artesanías al costo. Tenemos el siguiente problema. Muy bien, tenemos el siguiente problema. Doña María vende artesanías. El costo total de fabricar 20 piezas de cerámica semanales es de 60.250 colones. Pero si ella pudiera contar con 111.400 colones semanales, podría fabricar un total de 42 piezas de cerámica. Suponiendo que la relación es lineal, un criterio de asociación que expresa el costo total C con la cantidad X de piezas de cerámica es. Y tenemos distintos criterios. Ok. Muy bien. Para empezar, veamos que acá podemos establecer una pequeña relación. Veamos que estos básicamente nos están dando como puntos en el plano cartesiano, donde X son las piezas de cerámica y C, nuestra f de X, serían ya básicamente los colones. Tenemos X y Y, imágenes y preimágenes. Tenemos un punto que es 20, 6.250 y otro punto que sería 42,111.400. Veamos que, ¿verdad? Si queremos reducir esto un poco más tangible, ¿verdad? O si queremos representarlo de una forma un poco más visual, por así decirlo, en un plano cartesiano, supongamos que un punto está por acá. Que este es el punto 20 y luego 60 acá, para no escribir todo el dígito. Y luego tenemos el otro punto, que más bien es 42 y luego 111K, pongamos. Veamos que como la relación es lineal, tenemos que hacer una línea entre estos dos puntos. Como es lineal, podemos sacar la pendiente. Pero notemos que acá todos son el mismo número en la pendiente. Lo único que cambia es el signo de la pendiente. Entonces, si hacemos esto, podemos notar que la pendiente es positiva, lo cual descartamos ya dos opciones. No es esta ni esta, porque tenemos la pendiente negativa. Va a ser creciente. Ok, ahora tenemos que averiguar el valor de B. Para eso, lo hacemos de la siguiente manera. Decimos que B es igual a Y menos MX. Veamos que esto deriva de Y igual a MX más B. Nada más despejamos B. Ok. Para esto podemos utilizar cualquiera de los dos puntos que se nos presenta, que recordemos que era 20,60K y 42,111K. Pero para hacerlo un poco más fácil, más sencillo, utilicemos el primero, 20,60K. Para eso cambiamos nuestra Y por 60.250 menos la pendiente, que ya vimos que era 2.325 por nuestra X, que sería 20. Si manejamos esto un poquito, nos daría 13.750. Por lo cual la respuesta correcta sería la A. Muy bien. Aquí terminamos la parte de selección única. Ahora vamos con la parte de respuesta breve. Veamos, nos dice: considera la información dada en la representación gráfica adjunta de una función f. Y tenemos que determinar ciertos elementos. Primero, el dominio de f. Ok, analicemos esta gráfica. Vemos que tenemos para empezar una flechita en la izquierda. Es decir, partimos desde menos infinito. Vemos que sube y acá tenemos un punto abierto. Ahorita comentamos ese pequeño detalle acá. Luego bajamos y tenemos otro punto abierto. Acá tenemos un punto cerrado. Sube, 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 sube. Un punto abierto. Otro punto abierto. Hace este pequeño trazo de acá.
un punto abierto, y luego hace un salto, punto cerrado, y nos extendemos infinitamente. Los extremos vemos que son infinitos. Bien, recordemos que tenemos problemas con los puntos abiertos. Ok, en este caso, veamos que el primer punto abierto se presenta en -3. Y -3 en este caso no tiene imagen. Lo cual aquí ya nos encontramos el primer intervalo, que sería desde menos infinito a -3 abierto. Y luego vemos que partimos desde -3 abierto a 2. Y aquí igual tenemos un punto abierto. Sin embargo, si trazamos una línea vertical, caemos en un punto cerrado, cosa que no sucedía en -3. No había ningún otro punto que pudiera cubrir a -3. Aquí hay un punto cerrado, por lo cual el -2 se encuentra incluido en el dominio. Muy bien, entonces vamos desde -3, -2 se encuentra incluido, pero subimos hasta 6. Vemos que hay otro punto abierto, pero este cae en otro punto abierto. Por lo tanto, acá ya se nos interrumpe. Ok, entonces tenemos el otro intervalo, que sería esto unido con también -3 abierto hacia, vemos que pasaba desde -3, -2, no había problema, subía hasta 1. Creo que me equivoqué antes, es 1. Hasta 1, abierto. Seguimos analizando, vamos desde 1, nos movemos, llegamos a 6, tenemos un punto abierto, pero cae en 1 cerrado. Si trazamos una línea vertical acá, cae en 1 cerrado. Y nos expandemos infinitamente hacia la derecha. Por lo que el último intervalo sería desde 1 abierto hasta más infinito. Ahí estaría el dominio. Veamos ahora el ámbito. El ámbito, veamos que caemos acá, empezamos desde menos infinito básicamente, porque acá tenemos una flechita hacia abajo. Muy bien, entonces empezamos desde menos infinito. Veamos que acá justo caemos acá. Pero si trazamos una línea horizontal, en este caso, tenemos un puntito en 4, por lo cual no nos genera ningún problema. Ok, seguimos bajando, tenemos otro punto abierto acá, trazamos línea horizontal, pega justo aquí, no tenemos ningún problema. Ok, bajamos acá, todo esto, ¿verdad? Veamos que hay un espacio vacío. Sin embargo, si trazamos líneas horizontales, esta parte de acá nos cubre ese espacio vacío. Ahora subimos, llegamos acá, acá. Vemos que aquí hay un problema. Aquí justo hay un problemita, ¿verdad? Ahorita cubrimos ese problemita. Pero acá ya seguimos por aquí. Aquí de nuevo este espacio no lo cubre esta parte de acá. Llegamos aquí. Aquí hay otro espacio. Pero hacemos líneas horizontales. Vemos que pega con esta recta de acá. Y aquí terminamos, ¿verdad? En ese puntito. Pero nos extendemos en línea recta hacia la derecha. Por lo que no es posible que se extienda a más infinito el ámbito. Veamos que el punto más alto en el que llega la función es en 6 y justo ese 6 es abierto. Entonces, básicamente empezamos desde menos infinito y el punto más alto es 6. Entonces, el ámbito de f sería desde menos infinito hasta 6 abierto, porque vemos que el punto no está incluido. Ahora, la imagen de 6. Vemos que 6 está acá, tenemos que tener cuidado porque el punto 6,2 no está incluido, pero el 6,3 sí. Entonces la imagen de 6 sería 3. Luego la imagen de -2 pasa un poco lo mismo. Hay que tener cuidado porque este punto -2,1 no está incluido, pero -2, -3 sí. Por lo que la imagen de -2 sería -3. Preimagen de 3, nos fijamos en el eje Y. La preimagen de 3 vemos que tiene varias. Tiene 0, tiene lo que quedaría aquí, lo que parecería un -2,7. Tiene otro por acá, que sería como un -3,5. Tiene también una preimagen justo acá, que sería 6. Podemos escribir cualquiera, ¿verdad? Podemos escribir de una vez 0. Una preimagen de 3 sería 0. Ahora, conjunto de preimagen o preimágenes del 0. Nos fijamos, acá está el 0 y nos dicen preimágenes. Es decir, fijémonos en los X. Tenemos -5, -1 y 3. Y vemos que es como un conjunto se denota en llaves. -5,
menos 1 y 3. Ahora nos dicen un intervalo donde f es negativa. Veamos que por el ámbito tenemos todo este espacio acá donde es negativa. Démonos un intervalo sencillo. Por ejemplo, podemos darnos un intervalo que sería desde menos 2 a menos 1, pero ojo, cuidado, el menos 1 abierto, porque el menos 1 justo llega a ser 0. O bien podemos darnos, por ejemplo, vamos a ver si hay uno más sencillito. No, podría ser justamente ese desde menos 2 a menos 1. O bien podría ser, verdad, aquí no se ve, pero sería desde menos 6, que por acá, porque aquí está este infinito, hasta menos 5 también abierto, porque vemos que justo acá choca con el eje X, lo cual sería 0, así que hay que tener cuidado. Podemos representarlo con menos 2 a menos 1 abierto. Ok, ahora nos dicen dónde es positiva. Podemos tomar ya sea esta de acá, o esta de acá, o esta de acá. Incluso pues, tomemos esta de aquí, que se ve un poco bonita, ¿no? Sería desde 3 también abierto, porque veamos que, o bueno, para no jugar con abiertos, o así, podemos decir de 4 a 5. De 4 a 5, de 3 a 5, de 4 a 6, de 3 a 6, cualquiera de esos. Podemos jugar con muchos intervalos. Expresemos uno sencillito, ¿verdad? No nos estresemos mucho. De 4 a 5 cerrado. De 4 a 5. Si queremos expresar de 3 a 6, acá, bueno, aquí no hay ningún problema, la verdad, porque aquí tenemos esto, incluso de 3 a más infinito es positivo, no habría ningún problema. Ok, un intervalo donde f es creciente. Ojo que no nos dicen estrictamente creciente o nada más creciente. Tenemos varios. Tenemos uno acá, veamos justo desde 2 hasta 6, abierto. Tenemos uno que sería desde menos 3 a 1, perdón, desde menos 2 a 1 abierto. Desde menos infinito hasta menos 3 abierto. No hemos jugado con infinitos, así que por acá podemos poner uno que vaya desde menos infinito hasta menos 3 abierto. Y luego nos dicen un intervalo donde f es decreciente. Tomemos uno aquí un poco vacilón, ¿verdad? Porque estamos trabajando muchos conos rectos. Trabajamos aquí un poquito con este para determinar la positividad, pero usémoslo también para determinar decrecimiento. Veamos justo acá. Justo acá es decreciente, de 1 a 2, como este punto no está incluido, y este tampoco, entonces sería abierto. Desde 1 a 2, y ese 2 sí va a estar cerrado. Bien, vamos a proceder ahora con el desarrollo. Nos presentan la primera pregunta que dice: determine el dominio real de la función f, la cual tiene el siguiente criterio de asociación, y nos dan ese criterio. Bien, vamos a traernos esto para el bloc de notas. Muy bien, para trabajar esto vemos que tenemos dos fracciones, así que hay que ir haciendo unos pequeños juegos. Primero, vemos que en la primera fracción el numerador es un número, un 1 común y corriente, no nos presenta problemas. En el segundo denominador tenemos dos problemas en uno. Primero, que esto no puede ser 0. Esta raíz no puede llegar a ser 0. Y además, esto de acá tiene que ser mayor o igual que 0. Pero, como necesitamos que esa raíz no sea 0, escribimos que x más 2 tiene que ser mayor estrictamente que 0. Así nos evitamos el problema de que llegue a ser igual que 0, básicamente. Este 0 está como feo, ¿no? Ya, algo así. Haciendo un pequeño despeje, llegamos a que x va a ser mayor estrictamente que menos 2. Esto escrito en forma de intervalo quiere decir que x va a estar en el intervalo desde menos 2 abierto a más infinito. Ok, aquí tenemos el primer caso. Veamos que en la segunda fracción el numerador se nos presenta otra raíz cuadrada. En este caso, lo que hacemos es decir que 3 menos x, aquí como está en el numerador, no importa que sea 0, tenga que ser mayor o igual que 0. Hacemos un pequeño despeje, va a ser cuando 3 sea mayor o igual que x. Es decir, que x va a estar desde menos infinito hasta 3, en este caso cerrado por ser mayor o igual. Finalmente, se nos presenta un x más 1 en el segundo denominador.
esto tiene que ser distinto que 0. Entonces, hallemos más bien cuándo va a ser igual a 0. X más 1 es igual a 0 cuando X es igual a menos 1. Concluimos que X tiene que ser distinto de menos 1. Muy bien, vamos a hacer el siguiente análisis. Porque al final de cuentas tenemos que unir todo esto que se nos está diciendo y que se cumpla todo esto a la vez. Hagamos una pequeña representación gráfica para que veamos lo que está sucediendo. Que tenemos esta recta numérica y veamos los ceros que se nos presentan, en este caso, los factores, ¿verdad? Los números que tenemos en juego. Tenemos por acá principalmente los de las desigualdades. Voy a representar los de las desigualdades. Por acá tenemos el menos 2 y supongamos que por acá anda 3. Bien, entonces tenemos que un intervalo va desde menos 2 abierto hasta más infinito. Además, tenemos otro intervalo, que este ya sí es cerrado, que va desde 3 a menos infinito. Muy bien. Aquí tenemos que buscar la intersección de estos dos intervalos. Veamos que la intersección se nos da justo en este intervalo de acá. Desde menos 2 abierto a 3 cerrado. Ok. Pero veamos que acá no termina todo. X pertenece a menos 2 abierto, 3 cerrado. Aquí no termina todo porque tenemos que sacar a este menos 1. Veamos que menos 1 se encuentra por acá más o menos. Pero está dentro del intervalo. Entonces tenemos que sacarlo. ¿Cómo decimos eso? Básicamente tomemos este intervalo y quitémosle el menos 1. Otra forma de escribirlo podría ser que X pertenece desde menos 2 a menos 1 abierto unido con menos 1 abierto a 3. Ok, entonces finalmente concluimos que el dominio de la función, en este caso f, va a ser igual a cualquiera de esas dos notaciones. Voy a escribir la primera, de menos 2 a 3 sin el menos 1. Muy bien, ahí tenemos la primera pregunta de desarrollo hecha. Veamos la segunda. Consideren la función f de este dominio a este codominio con fx con ese criterio de asociación. Determine el criterio de asociación de la función inversa de f. Muy bien, vamos a traerlo también para el bloc de notas. Agregamos nada más el criterio de asociación. Ok, para este de acá, recordemos que para determinar el criterio de asociación de la función inversa necesitamos despejar x. Entonces cambiemos este f de x por una y igual a 2 menos x sobre 3x más 5. Ahora vamos a proceder resolviéndolo de una forma muy similar a la que resolvimos un ejercicio previamente. Vamos a empezar mandando este denominador a multiplicar. Nos quedaría y por 3x más 5 igual a 2 menos x. Aquí vamos a distribuir la y. Nos quedaría 3xy más 5y igual a 2 menos x. Voy a agrupar las x y mando este 5x a restar. Esto sería 3xy más x igual a 2 menos 5y. Perfecto. Aquí factoricemos esto sacando una x a factor común. Sería x por 3y más 1 igual a 2 menos 5y. Esto se queda así como está. Finalmente mandamos ese 3y más 1 a dividir. Sería 2 menos 5y sobre 3y más 1. Ahora simplemente decimos que f a la menos 1
de x sería igual, y cambiamos las x por y viceversa. Bueno, cambiamos esto por f de x, ¿verdad? Y ahora esta es y por una x, lo cual sería 2 menos 5y sobre 3y más 1. Muy bien, aquí ya acabamos de resolver la segunda pregunta de desarrollo. Veamos la tercera y última pregunta, tanto de desarrollo como del examen. Dice, considera la función cuadrática f de los reales a los reales, tal que f de x es ese criterio que se nos presenta. Parte A, realice la gráfica de la función f. Indique las coordenadas del vértice y las intersecciones con los ejes coordenados. B, determine el ámbito de la función f. Y C, determine un subconjunto del dominio donde la función es positiva. Vamos a ir parte por parte. Primero tomemos la parte A. Ok, para la parte A vamos a empezar no directamente desde la gráfica, sino indicando las coordenadas del vértice y la intersección con los ejes coordenados para poder graficarla. Veamos. Tenemos primero que el vértice va a ser igual, bueno, no usemos igual, sino que el vértice va a ser menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. Muy bien. En este caso, determinamos primero quién es menos b sobre 2a. Sería menos, en este caso b es 2 sobre 2a y nuestro a sería menos 3. Esto sería un tercio. Muy bien. Ahora determinemos nuestro discriminante, que sería b al cuadrado menos 4ac. Ok, esto es igual a b al cuadrado, que nuestro b es 2, menos 4, por a, que en este caso sería menos 3, por c, que en este caso sería 5. Y esto de aquí es igual a 64. Finalmente, veamos las coordenadas, o bueno, ya nuestra coordenada y. Menos discriminante sobre 4a va a ser igual a menos 64 sobre 4 por a, que sería menos 3. Esto de acá al final nos da 16 sobre 3. Escribamos de una vez aproximadamente el valor numérico, ya que nos va a servir para graficar. 1 sobre 3 es aproximadamente 0,33 y 16 sobre 3 es aproximadamente 5,33. Muy bien. Ya tenemos las coordenadas del vértice, que serían básicamente un tercio, 16 tercios. Perfecto. Ahora veamos las intersecciones con el eje Y y con el eje X. Empecemos primero con el eje X. Intersecciones. Podemos asegurar que van a ser 2, ya que el discriminante observemos que nos dio positivo. Con el eje X. Esto es equivalente a decir cuando Y vale 0. Ok. Entonces, tomemos el criterio, sería 0 igual a menos 3x al cuadrado más 2x más 5. Ok. Aquí empezamos a factorizar esto con una pequeña inspección. Vamos a ver. Expresemos esto como 5 y 1. Esto como 3x y como x. Les otorgamos el menos al 3. Y aquí si hacemos esta multiplicación en cruz, menos 3x por 1 sería menos 3x. X por 5 más 5x. Eso nos da 2x. Perfecto.
menos 3x más 5, x más 1. Esto de aquí lo voy a borrar. Y ahora, básicamente decimos que menos 3x más 5 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0. Esto es decir, pasamos este 5 a restar, nos queda menos 5. Pasamos este menos 3 a dividir, menos 5 sobre menos 3, se nos van los menos. Sería x, x es igual a 5 tercios. O x es igual a menos 1. 5 tercios tiene un valor aproximadamente de 1.66. Más o menos, por ahí anda. Ok, muy bien. Luego, tenemos la intersección con el eje Y. Con el eje Y. Eso es cuando x vale 0. No vale la pena hacer un cálculo, ya que en el criterio nuestro C nos indica quién es la intersección con el eje Y. Podemos argumentar, ¿verdad? Notemos que tal. Pero el argumento viene de que si sustituimos acá por 0, se nos va a cancelar esto con esto por la propiedad absorbente del 0. Y nos queda únicamente 5, es decir, y igual a 5. Esto sería básicamente decir y es igual a 5. Y bueno, aquí muy importante, se me olvidó expresar los puntitos. Vamos a bajar esto. Que aquí las intersecciones sería 5 tercios, 0 y menos 1, 0. Aquí en este caso sería 0,5. Muy bien. Voy a proceder a hacer un pequeño plano cartesiano arbitrario y ahí haremos nuestra gráfica. Muy bien, tenemos este pequeño plano cartesiano, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten. Yo lo hice de esta manera y ahora procederemos a ubicar los puntos. Primero ubiquemos el vértice, que el vértice vimos que está en 1 sobre 3, 16 sobre 3, que es aproximadamente 0,33, 5,33. Ubiquemos 0,33, está más o menos como por aquí. Más o menos como por acá. Y 5,33 está más o menos como por acá. Por aquí anda el vértice. Luego la intersección con el eje Y es 0,5, anda por aquí. Y las intersecciones con el eje X son menos 1,0 y 5 tercios, 0. Que 5 tercios es aproximadamente 1,66, que es más o menos como por acá. Ok, tenemos únicamente 4 puntos. Con esto, ¿verdad? Si lo hacemos, el trazo no va a ser el trazo más bonito. Sin embargo, nos la podemos jugar. Ahora, si queremos más puntos, podemos hacer una pequeña tabla de valores para ir ubicando más, pero también con el cuidado de no saturar mucho la gráfica. Sin embargo, si lo hacemos con esto, disculpen, mis habilidades artísticas no son las mejores. Advertidos estamos, ¿verdad? Sería más o menos algo así. Algo así más o menos. No es la mejor gráfica, pero hace su trabajo. Ok, ahora con esto tenemos que determinar el ámbito y un subconjunto donde la función es positiva. Ok, veamos que acá el ámbito lo podemos determinar gráficamente. Vemos que viene desde menos infinito y para justamente en el vértice, en Y igual a 16 sobre 3. Entonces, viéndolo gráficamente, el ámbito, que lo determinamos como f de f, es igual a menos infinito hasta 16 sobre 3. Cerrado, ya que el punto está incluido. Y después un subconjunto donde la función es positiva. Veámoslo justo acá, desde menos 1 a lo que sería 5 tercios, toda la función es positiva. Esto es un pequeño conjunto, ¿verdad? Podemos decir desde menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 5 tercios, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero en sí, el gran intervalo donde es positiva sería, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Decir que f es positiva en, y decimos 1, perdón, menos 1, 5 tercios. Importante expresar el intervalo con llaves abiertas, ya que si las cerramos estamos incluyendo tanto el menos 1 como 5 tercios, que son valores en los que la función es 0 y nos piden únicamente por positiva. Y con esto terminamos el examen de la revisión de examen de ese examen antiguo de Matem, de precálculo. Espero que les haya servido, que haya sido de su agrado y lo suficientemente claro. Muchas gracias por ver y les deseo lo mejor en el curso de Matem. Espero verlos en la universidad.